ver. Y por supuesto también el costo económico, y que las obras sociales muchas veces no reconocen estos tratamientos, que son costosos. Hay que decir que la verdad, la mayoría de los medicamentos para obesidad son costosos, y cuando no hay un reconocimiento de la obra social es muy difícil. Y también tenemos las propias barreras regulatorias, que con la historia que han tenido algunos medicamentos en obesidad, son muy estrictas, por lo cual es difícil la aprobación de estos fármacos. Tenemos una historia muy negativa de algunos medicamentos que fueron usados en obesidad y aprobados, ¿no? Y que tuvieron algunas repercusiones negativas por lo que tuvieron que suspenderse. Entonces, cada vez que hay que probar un fármaco, se tarda mucho tiempo. Las guías europeas establecen desde el 2019 que tratemos con fármacos a pacientes que tienen comorbilidades asociadas a la obesidad o incluso al sobrepeso, ¿no? Ni hablar cuando hay una circunferencia abdominal aumentada, ¿no? Poder indicar un fármaco puede ayudar a reducir los riesgos. Vamos a ir un poquito más rápido. Estas son las opciones que tenemos disponibles para tratar la obesidad. Algunas actúan sobre los centros dopaminérgicos, sobre los sistemas homeostáticos, otras actúan sobre los sistemas de recompensa, disminuyendo el deseo permanente por comer, disminuyendo el impulso por comer. Ahí tenemos las acciones principales, ¿no? Y algunos ya en desuso prácticamente actúan sobre la absorción de nutrientes, especialmente las grasas. No voy a meterme en esto, pero sepan que tiene poca efectividad el Orlistat, muchos efectos adversos asociados, por lo cual cada vez se está utilizando menos, ¿no? El Masindol es un medicamento que tiene muchos años en uso, tiene una acción que puede utilizarse nada más que por 12 semanas, según la ANMAT, y tiene una indicación en los pacientes que tienen ingestas de tipo impulsivo, puede reducir también el apetito y también aumenta significativamente el gasto, por lo cual tiene una acción dual interesante. Va a activar la termogénesis en el tejido adiposo pardo. También tiene un efecto muy leve, pero un efecto metabólico positivo en cuanto a la disminución de la secreción de insulina. El principal efecto lo tiene aquí, bloqueando el centro hipotalámico del hambre. Entonces el paciente no siente el deseo premiante por comer y puede elegir mejor. Esa es la idea con la cual debería indicarse este tipo de medicación. Como efecto adverso principal, el insomnio del Masindol. Tengan en cuenta que no debería utilizarse en personas con problemas cardiovasculares y puede dar constipación también. Hay que controlar la frecuencia cardíaca y la presión arterial. No debe indicarse en pacientes con problemas cardiovasculares, hipertiroidismo, y tener cuidado con las interacciones. Vamos a avanzar un poquito más. Para ir a la fluoxetina, un medicamento que es un antidepresivo, que se utiliza especialmente cuando hay ingestas impulsivas o atracones, porque disminuye bastante la frecuencia de aparición, aunque tiene una eficacia que suele perderse a los 4 o 5 meses. Como efectos adversos, puede dar en algunos casos cefaleas, algunos efectos gastrointestinales, disminución de la libido, incluso puede dar insomnio. Esto se da por la mañana, este medicamento. En general la pérdida de peso no es muy significativa, pero ayuda bastante en los pacientes con impulsividad y ansiedad por comer. El GLP-1, bastante reciente, sabemos que el análogo es la liraglutida, el primero que salió, ahora hay otros más. Son análogos porque son parecidos a la hormona GLP-1, pero duran más tiempo. El GLP-1 dura 2 minutos, el análogo dura hasta 13 horas, incluso más, porque se coloca una vez al día. Los efectos del GLP-1 son, bueno, aumentar la saciedad, aumentar la sensación de estar lleno y no tener ganas de comer, disminuye el deseo por comer, y también tiene una acción local importantísima, reduciendo el vaciamiento gástrico. Por lo tanto, quienes se inyectan GLP-1 van a poder tener menor deseo de comer y una saciedad más prolongada.
el estudio en el cual se ve la eficacia, bueno, comparado con otro medicamento como el Orlistat, que tiene baja efectividad, y la pérdida de peso notoria al cabo de un año. Como efectos adversos gastrointestinales son los más comunes: náuseas, diarrea, constipación y vómitos, que a veces obligan a la suspensión. Estos medicamentos se van aumentando de forma progresiva para permitir justamente la adaptación y que no haya tantos efectos adversos. En cuanto a la selección de alimentos que podemos hacer de nutrición, es intentar que el paciente separe la ingesta de líquido de lo sólido, porque cuando el volumen aumenta mucho puede dar mayores molestias, especialmente cuando retardamos el vaciamiento gástrico, cuidado con las especies, los condimentos fuertes, picantes, que también pueden contribuir a eso, ¿no? Una correcta masticación, esto debería ayudar al paciente también a ir cambiando su forma de ingerir los alimentos, ¿no? Tratar de que esto acompañe al paciente en el sentido de que pueda comer un poco más lento, ¿no? Para evitar también los efectos adversos. Contraindicaciones, bueno, cáncer de tiroides, se ha visto algunos casos que puede empeorar. Embarazo, tenemos que seguir las enzimas pancreáticas, hay un riesgo de pancreatitis. Por lo tanto, estos son los cuidados a tener con los medicamentos inyectables análogos de GLP-1. A propósito de esto, va a salir probablemente el año que viene un análogo GLP-1 oral, o sea que no va a necesitar inyección. Tenemos naltrexona más bupropion, que en nuestro país se conoce como Naltreva, que es una asociación de dos fármacos, uno de los cuales, que es el bupropion, actúa especialmente en el sistema hipotalámico del hambre, y el otro, naltrexona, en el sistema de recompensa. O sea, tenemos una acción dual, acá dos medicamentos, que disminuyen el hambre y por otra parte aumentan la recompensa y disminuyen el deseo por comer. El bupropion se utilizaba y se utiliza todavía para la deshabituación tabáquica, y la naltrexona se utiliza en dosis mucho más altas que la que tiene la Naltreva para deshabituar de drogas de abuso. O sea que ambos medicamentos se utilizaban previamente para deshabituación y ahora tienen aplicación en obesidad. Las acciones del bupropion tienen que ver con las hormonas del hambre y la saciedad, especialmente el núcleo arcuato, estimulan neuronas anorexígenas, y las acciones de la naltrexona van a ir directamente al sistema de recompensa, ¿no? Y se van a potenciar, por supuesto, esto se potencia, generando que la pérdida de peso con Naltreva sea mayor que cuando usamos placebo. Siempre, por supuesto, nosotros trabajamos en equipo, necesitamos acompañar este tratamiento farmacológico por cambios alimentarios, si no, la verdad que esto de nada sirve en el largo plazo. Reacciones adversas gastrointestinales son comunes. También la náusea, la constipación puede aparecer, dolor de cabeza es muy frecuente, mareos, insomnio, por lo cual hay que estar atentos aquí en los que ya padecen estos problemas. Y reacciones adversas psiquiátricas. Tocan centros cerebrales que por supuesto no solamente están relacionados a la conducta alimentaria, así que hay que tener cuidado. En algunos pacientes se ha visto que pueden generar fluctuaciones en el estado de ánimo, incluso ideación suicida, ¿no? Está bien que no son reacciones comunes y en comparación, digamos, con otros fármacos que actúan en el sistema nervioso son bastante menores. Yo no lo he visto nunca, en ningún paciente le ha pasado esto, pero bueno, hay que siempre estar evaluando el estado de ánimo. El insomnio también es algo a tener en cuenta y otros trastornos del sueño. Bueno, las contraindicaciones, no se puede utilizar cuando hay opioides, porque la naltrexona es un antagonista opioide, entonces puede potenciar el efecto. Tampoco se puede utilizar cuando hay depresión severa, puede empeorarla, ¿no? En casos de migraña hay que tener cuidado también. Bueno, acá tenemos algunos fármacos y su eficacia comparada. Lamentablemente no disponemos en Argentina de esta asociación, que es fentermina y topiramato, que es una de las que tiene mejor eficacia en la pérdida de peso. Sí disponemos de estas dos asociaciones con efectos bastante positivos, acompañantes de la estrategia interdisciplinaria. Nuevamente, en la selección del fármaco, pararse con cada paciente a evaluar
concretamente qué necesita. Esto tiene que estar en manos de especialistas, lamentablemente no siempre es así, entonces termina siendo indicado a veces por clínicos, a veces por endocrinólogos, que no tienen el conocimiento adecuado para la indicación de estos fármacos específicos en el paciente tan complejo que es el paciente con obesidad. Entonces, yo defiendo mi especialidad, defiendo también que el uso sea específico del nutriólogo, no de cualquiera. A veces justamente las reacciones adversas están dadas porque son indicados por médicos sin un conocimiento vasto del problema. Muy bien. ¿Cuáles drogas no debemos utilizar para la obesidad? Bueno, las hormonas, los diuréticos, las anfetaminas, ¿no? Los laxantes, que muchas veces incluyen los homeópatas en sus formulaciones. Así que eso es lo que no debemos utilizar. Bueno, quedaba la parte de suplementos, pero no quiero demorar el caso, que me parece lo más interesante, por lo tanto después lo podemos subir en la bibliografía o podemos discutirlo al final del debate. Vamos a concluir aquí. Voy a dar lugar entonces a Majo para... Ya te hago anfitrión a Majo. Tomás, Sí, Macarena. te hago una pregunta porque una vez me llegó un paciente que no era diabético y estaba tomando metformina Sí. eh, para bajar de peso. Nunca había dado glucemias mayores a 80 basales y, digamos, por consejo de un médico, le habían dado metformina para bajar de peso, porque sí tenía un sobrepeso importante, pero no era diabético. ¿Qué Bien. pensás de eso? Bueno, hay mucho debate en cuanto a la metformina y su uso en la obesidad cuando no hay en el laboratorio, no se ve todavía una alteración. Nosotros hacemos un laboratorio con curva de glucosa, no solamente una glucemia en ayunas, una curva y una insulinemia pre y postcarga, y nos basamos en eso a la hora de administrar la metformina. Pero si no hay una alteración en el laboratorio, no la indicamos, ¿no? Porque digamos que no tiene mucha validez usarla en el paciente que no tiene marcadamente una alteración de laboratorio. Digamos que no lo ayudaría más que a evacuar más. Por ahí también puede pasar eso. El paciente con metformina tiene que aumentar la evacuación y eso en forma indirecta termina provocando que pierda peso, pero no es lo que deberíamos hacer, ¿no? Utilizar el efecto laxante de la metformina como un efecto que ayude. De hecho, la metformina puede provocar pérdida de B12, la absorción de B12, por ese mismo efecto laxante que arrastra nutrientes. Así que si es utilizada sin un correcto diagnóstico en cuanto a su insulinosensibilización, que es la metformina, me parece que está sobreindicada. Gracias. No, al contrario, también pasa al revés, ¿no? Que hay pacientes que se beneficiarían mucho de la metformina y que por un criterio muy rígido, en algunos casos, algunos médicos, no se indica porque no hay una diabetes establecida, ¿no? Cuando en realidad vimos que hay una progresión de la obesidad y la diabetes. Por lo tanto, yo creo que cuando ya hay un laboratorio que nos está mostrando una pérdida de la sensibilidad a la insulina, una alteración, un cambio que marca un aumento también de la insulina, tanto basal como puede ser postcarga, deberíamos plantearnos el uso de la metformina, que puede ayudar bastante en el proceso, especialmente al inicio, con ese paciente tan resistente. Adelante, Majo, te dejo todo Bueno, tuyo. te vamos a dejar descansar un poco, pero ahora los vamos a hacer trabajar a ellos, a ver qué quedó. La idea ahora es que todo lo que vinimos viendo desde ayer, tratemos, en la medida de lo posible, de ir aplicándolo en un caso clínico. Teníamos muchos casos para presentarles, pero bueno, vamos a elegir uno y vamos a ir viendo las mejores opciones. Yo se los voy a ir presentando. Y bueno, vayan pensando un poco en todo lo que estuvimos viendo estos días.
Este es el caso de Marisol, es una mujer que tiene 30 años, que vive en la ciudad de Córdoba, con 2 hermanas, técnica en comunicación social, trabaja en la municipalidad de un pueblo en el interior, y su horario de trabajo es de 9 a 14 horas, viaja aproximadamente 1 hora. Su familia vive en ese pueblo, y ella almuerza en la casa de los padres todos los días. Actividad física, hace vóley 2 veces por semana, duerme 5 horas diarias y se queda mirando la tele o el celu hasta tarde. Como antecedentes patológicos, gastritis, toma omeprazol, un comprimido por día, antecedentes familiares, todo esto acuérdense que fue un poco lo que vimos de los registros de la historia clínica, todos los datos que uno va recolectando. Esto va resumidamente. Madre, padre y 2 hermanas con obesidad, madre y padre con hipertensión arterial, no tiene hijos, sus ciclos son regulares y toma anticonceptivos orales. Respecto a la historia de peso de Marisol, bueno, me cuenta que ella desde el secundario hacía mucha actividad física y su peso habitual era entre 55 y 60 kilos, y cuando se muda a Córdoba para estudiar, ahí es donde ella comienza a aumentar paulatinamente de peso. Fue a varias nutricionistas, hizo varias dietas, probó dietas que le pasaron, bajaba de peso, pero no podía mantener. Su peso máximo fue de 100 kilos. Pequeños detalles sobre su conducta alimentaria. Siente más hambre al mediodía. ¿Cuáles son los momentos en los que más come? Cuando está en la casa de los padres y cuando está ansiosa. Refiere que picotea pan y no se advierte ningún tipo de atracón. Valoración antropométrica. En ese momento pesaba 97 kilos, tenía una circunferencia de cintura de 129, de cadera 133. Estudios complementarios tenemos dentro de la historia clínica, por supuesto, estudios de sangre y de orina que no nos mostraban ninguna particularidad, ninguna alteración, lo mismo que su prueba de tolerancia oral a la glucosa, la ecografía abdominal estaba bien. Algo para destacar de su anamnesis alimentaria, solamente las bebidas, tomaba bastante alcohol y mucha gaseosa cero. Simplemente para resaltar los aspectos más importantes, fíjense acá dónde y en qué momento ella comía más en la casa de los padres y una gran cantidad de gaseosas. Si pueden ver, este es un registro alimentario de una semana. No se los voy a leer, pero si ustedes lo pueden ir practicando, vamos a hacer de cuenta que estamos con Marisol en el consultorio y miramos su registro. Es como que, fíjense, café con leche, que era leche descremada, con edulcorante, con tostadas, con queso, el clásico desayuno de los planes hipocalóricos. ¿Van viendo? Todos alimentos con alta carga glucémica, muchos en la noche, y miren los horarios de las cenas, 22:30, 23 horas. ¿Vamos bien hasta ahí? Mírenlos bien porque ahora les voy a preguntar a ver qué le vamos a sugerir a Marisol. Este es el estudio de composición corporal. En ese entonces no teníamos Lane-Body, teníamos nuestra Tanita. Y me trae nostalgia ver este informe.
fíjense, la Tanita nos presenta así el informe. Así esto le entregábamos al paciente. Tenía una grasa total del 45% y una grasa visceral del 9%. Su índice de masa corporal nos daba 35,5. Cantidad de músculo nos daba en kilos, 48,3. Esto después cuando yo se lo hice en Leanbody, los números eran diferentes. Entonces hacemos el diagnóstico, que es un poco lo que estuvimos viendo ayer en la clase de historia clínica y valoración antropométrica. Índice de masa corporal teníamos, fíjense que acá cruzamos todos los datos que yo les dije, no nos quedamos con uno, con obesidad grado 2. Circunferencia de la cintura muy aumentada, riesgo de presentar comorbilidades, el riesgo cardiometabólico, fíjense, es muy alto, ahí cruzamos el índice de masa corporal con la circunferencia de la cintura. Hacemos índice cintura-cadera, nos da más de 85, ¿sí? Perdón, nos da 94, por lo tanto nos da más de 85, lo que significa riesgo cardiometabólico. Hacemos el índice cintura-talla, nos da en 0,79, alto riesgo, y de acuerdo a la bioimpedancia, teníamos, recién les mostré, 45,4%, dijimos que mayor a 33 es obesidad. Qué distinto es verlo así y no ver solamente el índice, quedarnos solamente con un solo índice, con un solo parámetro. Todos estos parámetros después los contrastamos con los cambios. Entonces, ahí les presenté a Marisol. ¿Qué sugerirían trabajar con Marisol? Les voy a volver un poco a este registro. ¿Qué plan, de acuerdo a lo que estuvieron viendo recién con Tomás, qué sugerirían? Ay, ya están, no pueden sugerir más nada. ¿Qué les parece? ¿Por dónde empezarían con Marisol? ¿Qué cambiarían? Que coma más frutas, ¿puede ser, Majo? No come frutas casi. ¿Cómo? Que coma más frutas. ¿Sí? No sé. Hola, yo antes del almuerzo le sugeriría, no sé a qué hora de la mañana, algo que tenga mayor saciedad, más fibra, de pronto de volumen aumentado y que pueda retrasar un poco el vaciamiento gástrico. Le demos Y por frutas y un supuesto caramelo ácido. ¿O ir no? desmontando el edulcorante. Ir desmontando el edulcorante. Acá Bien. Brunella propone, dice que las colaciones son muy pobres, que mejoraría las colaciones. ¿Qué piensan? Por ahí tratar de dar algo más con saciedad, porque ella refería que en lo que es el mediodía es donde más llega con hambre, y por ahí en la hora del almuerzo quizás se quiere comer todo, entonces por ahí tratar que las colaciones sean más consistentes, tengan más alimentos, que le dé más saciedad. Brunella, ¿qué le preguntarías a Marisol si la tuvieras enfrente? Respecto a eso, ¿qué le preguntarías? Ya que llega, vos dijiste que llega más, ella nos contó que llega con más hambre a la hora del almuerzo. ¿Por qué pensás que puede llegar con más hambre? Y puede ser una de las opciones esta de la colación, quizás porque es como el momento del día quizás donde se desestresa, que deja de trabajar, que ella trabaja de 9 a 14. Yo le preguntaría si le pone edulcorante al mate o azúcar. También. Ajá. Yo en relación a lo que estuvimos viendo, me parece que trabajaría en un desayuno que dé mucha más saciedad en lugar de la colación, para no elevar esto, para no mantener constantemente elevada la insulina, y de Bien. última, si se llega a dar una colación, por ahí
no lo hablamos a esto, pero me parece que puede ser una colación, no sé, como una fruta seca, algo que tenga grasas y que no tenga hidratos. Claro, eso Bueno, es lo vuelvo a que... los nutrientes, Bien, pero no lo hablamos justamente porque lo que quiero es que piensen y que traten de juntar todo esto en un paciente, en un caso. Entonces, tal vez creo que una de las primeras preguntas que le podríamos hacer a Marisol es si ella se levanta con hambre o no. Tal vez es de esas pacientes que como ya viene de varios tratamientos y en estos tratamientos a veces le han indicado que hay que desayunar sí o sí, bueno, tal vez hay pacientes que no se levantan con hambre y me dicen, no, yo desayuno porque capaz desayuna. Entonces podemos preguntarle primero con cuánto hambre se levanta, si tiene ganas de desayunar cuando se levanta, tal vez no tiene ganas de desayunar. Y después, cuando desayune, y recomendarle que empiece a registrar estas señales de hambre y saciedad. Hay muchos pacientes que son dietantes crónicos que vienen con esta idea de que no hay que pasar hambre y que hay que comer cada 3 horas. Entonces, como decía Tomás en una de las clases, el hambre es normal. Y hay que dejarlos que sientan el hambre, porque si no lo estamos todo permanentemente tapando. Y ellos tienen que, o sea, tenemos que aprender a escuchar ese cuerpo y esas señales internas cuando tenemos hambre y cuando también estamos llenos, ¿no? Entonces, bueno, está bueno por ahí empezar ahí. También lo del edulcorante, ver un poco la elección de estos lácteos que está haciendo, trabajar la saciedad del desayuno me parece un punto importante. Y respecto a su conducta alimentaria, que bueno, más o menos los estamos respondiendo, que tiene mucho picoteo. ¿Qué le sugerirían? Yo lo que también preguntaría, o sea, de esto sería si ella tiene alguna participación culinaria, no sé si ella participa en la cena o en el almuerzo, porque viendo así grandes rasgos, el almuerzo son como, por así decirlo, más saludable que la cena. Generalmente almuerzo con los padres. Por ejemplo, el lunes almuerzo un bife con ensalada, pero a la noche es aceituna, queso, hamburguesa, ensalada. Y como que veo que a la noche son como más alimentos hipercalóricos. Porción de pizza, cerveza, son como más minutas, comí más rápidas. Entonces por ahí también educar desde la parte de comida y preguntarle si sabe cocinar, si le gusta o cómo se maneja. Y respecto a los horarios, Franco, ¿qué le dirías? También preguntarle si tiene alguna posibilidad, porque por ahí en el trabajo no puede, por ejemplo, no puede hacer colación y el mate que es lo más rápido y lo más fácil, por ahí también. Y los horarios que hace, ¿cómo los manejarías? ¿Te parecen bien los horarios que está haciendo? ¿Cómo los ves? Yo adelantaría los horarios de la cena, me parece que son muy tardes. Aconsejaría cenar más temprano. Dice ¿Cómo a qué hora? Jessy ¿Cómo le dirías? abajo, dice Sí. Jessy, dice desayunos más proteicos. ¿Qué es, Jessy, un desayuno proteico? ¿Cómo nos cuesta sacarnos Los los nutrientes. macronutrientes? ¿Qué es un Con desayuno? huevo, el desayuno americano. Bueno, pero el huevo no aporta solamente proteínas, por tanto, aumentar alimentos ricos en proteínas y grasas, digamos, en el desayuno. A mí me llama la atención cómo en un primer momento, ahí cuando intentamos cambiar la alimentación, pareciera que en un paciente que tiene una permanente introducción, ¿no?, de alimentos, le queremos introducir más todavía,
con colaciones y alimentos para que le den más saciedad cuando por ahí no pasa el problema, ¿no? Siempre tenemos que pensar en qué está comiendo y cuáles son los efectos que tiene lo que está comiendo antes de pensar en agregar algo. A lo mejor no hace falta agregar nada. A lo mejor es cuestión de reorganizar lo que viene comiendo, cambiar la selección de comidas. Dice Jessy, algún omelette, queso, palta en la selección de la primera comida del día, como ahora estamos cambiando también nuestra forma de nominar las comidas, ¿no? Cuando decimos desayuno, la mayoría de las personas interpreta que es una comida que uno come cuando se levanta, ¿no? Y entonces empezamos a cambiar la nominación y decimos, bueno, la primera comida del día, que puede ser apenas te levantas o no. Uno puede, en realidad puede desayunar recién a las 12 del mediodía. También sigue siendo un desayuno, porque salimos de desayuno. Sigue siendo un desayuno y un almuerzo. Claro, en ese caso habría que ver también, digamos, la conducta de ella en lo organizativo. Quizás no necesita desayunar temprano, quizás ella tiene ¿cómo se dice? Una conducta de organización, no lo sé, y puede llegar a hacer un desayuno más tarde en el trabajo, si están las posibilidades. Claro. Habría que valorar todas esas Claro. cuestiones también. Exacto. Perfecto, perfecto, Agus. Esa es la idea, que podamos ver dentro de las posibilidades del paciente, poder ver otras opciones que nos ayuden de alguna manera a ir mejorando ese metabolismo, a ir acomodándolo. ¿Quieren que les cuente cómo resolvimos un poco? Y después vamos a las dudas. Estas son las estrategias nutricionales que fueron implementadas. Es una paciente que estuvo en tratamiento, bueno, continúa en tratamiento en realidad, desde hace 1 año y 10 meses. Plan nutricional propuesto, el low carb. En ese entonces manejábamos ese tipo de denominación, que hoy sabemos que son, como decía Tomás, bajos en alimentos con carga glucémica, con alta carga glucémica. Le explico a Marisol esto que explicó Tomás de la insulina, se lo explico a los pacientes, de una manera que lo puedan entender, en un lenguaje que sea comprensible. Y trato de recurrir a todos los métodos mediante los cuales creo que el paciente va a entender. A mí me gusta hacer muchos dibujitos. Y explico. Trabajo mucho en que aprenda a reconocer sus señales internas de hambre y saciedad. ¿Por qué come? ¿Dónde siente el hambre? Si come con hambre. ¿Bien? Son cuestiones que uno va empezando a trabajar de a poquito. Trabajo con un registro de hambre y saciedad. Trato de que vayan pensando y vayan reconociendo con cada alimento si lo comieron porque tenían hambre, porque estaba ahí, por cómo se sintieron en ese momento. Se trabaja mucho la elección de los alimentos, ¿sí? Primero los lácteos enteros, hay que explicar por qué los lácteos enteros sí, los lácteos descremados mejor no. Los cortes grasos de carne, la piel del pollo, que también cuesta. Limitamos un poco los alimentos, ¿sí?, con alta carga glucémica y los alimentos procesados, porque mi objetivo es trabajar la deshabituación. Ella tomaba mucha gaseosa. Y se acuerda con la paciente todas las estrategias que voy proponiendo a lo largo del tratamiento. Planificaciones,
me voy anticipando a situaciones que pueden llegar a ser más difíciles, hablamos de qué son decisiones inteligentes, y se van implementando pautas, respetando obviamente el tiempo de la paciente y buscando mantener una motivación a largo plazo. Es difícil mantener la motivación en un paciente. ¿Cómo lo vamos trabajando? Bueno, por ahí se van modificando ciertas estrategias, se van dando distintas pautas, se van trabajando con objetivos semanales, vamos incorporando nuevas preparaciones, vamos tratando de ver todo lo que se va logrando, vamos implementando tal vez algunos días con horas más de ayuno, y algo muy importante acá es que trabajamos mucho en equipo. Eso también ayuda a mantener al paciente motivado y realiza una derivación al área psicológica. ¿Y a nosotros? ¿No derivaste? No, dije en equipo. Dije en equipo, pero quiero ir mostrándole, bueno, de esto quiero que vean palabras que me parecen importantes, ¿no? Explicarle al paciente que el objetivo es deshabituarlo, pero que tenemos que acordar con el paciente lo que vamos de alguna manera proponiendo. Imponerlo, no. Cuando el paciente entiende por qué de lo que uno plantea, entonces resulta más fácil que ellos puedan implementar lo que uno va proponiendo. Incluso al punto de no consumir alimentos que para ella eran de una alta carga glucémica, que estaba muy habituada a consumirlos. Respecto a la conducta alimentaria, pudimos lograr organizar los horarios de la comida y dejó de repetir porciones. Logró identificar que las comidas que más le costaban controlar en calidad y en cantidad eran las que realizaba en la casa de los padres. Fíjense cómo el ambiente en el que ella se movía era un factor de alguna manera que la perpetuaba este aumento de peso. ¿Cuál fue la estrategia que usamos en ese momento? Bueno, sugerir hablar con el entorno. Por ahí la familia de ella vivía lejos, pero como dice Tomás, a veces se puede citar a la familia para que ayude, para que colabore. Y ella propuso, habló con la familia y les pidió que comiencen a elaborar otro tipo. A veces pasa esto, que se hacen como multiplicadores de la información. Uno va explicándole y les va contando qué efecto tiene ese alimento en su cuerpo, y ellos mismos van contando al entorno, y el entorno, al entenderlo, también puede colaborar más. Y algo que por ahí todavía nos cuesta y que costó mucho es manejar los eventos o las reuniones sociales, que creo que es algo que le cuesta. ¿Pero por qué decís, Majo, que le costó? ¿Qué le pasó? A los eventos. Sí. Y le costaba mucho cuando estaba en reuniones sociales por ahí manejar el tipo de alimentos que comía. Por ahí hablábamos mucho de tratar de ir a las reuniones o a los eventos ya con algo. ¿Pero tenían muchos eventos, muchas No, sí, reuniones? en realidad sí, porque como ella trabajaba en la municipalidad, tenía que organizar muchos eventos. Ah, En bien, esos ese es un eventos, punto por ahí importante. trabajaba mucho de noche. Bien, me parece importante Entonces, que distingamos eso, porque en realidad una eventualidad en ningún paciente va a tener un efecto marcado sobre no, lo que claro. come. O sea, el impacto que tiene una comida dentro del conjunto de En comidas una eventualidad, sí. no afecta que coma en ese momento lo que coma el resto de las personas. Pero si la frecuencia de eventualidades lo vuelve habitual, bueno, ya hay otra Claro, cosa. ella era encargada de realizar Claro, muchos eventos bien, sociales, muchos eventos perfecto, bien, de bien, la municipalidad, y entonces costaba mucho en ese entonces que ella pudiera manejar está bien. esa exposición permanente a alimentos, sobre todo a la noche, con elevada carga glucémica. Entonces, bueno, fue todo un trabajo
largo y fino. Bueno, simplemente nada más algo que trabajamos, indicó Omecap como suplemento. Por un tiempo pudimos indicar el Serotone, que es un suplemento bueno, que nos ayuda un poco a disminuir este deseo por los dulces. Bueno, ya lo van a ver esto, no me quiero meter en los suplementos, pero bueno, simplemente no hizo falta medicación, pero manejamos algunos suplementos que tampoco fueron demasiados. Y respecto a la actividad física, si bien ella hacía actividad física, ¿para qué sirvió la actividad física en ella más que para lograr este descenso de peso? Fue algo que ayudó a ordenarse, que le ayudó a bajar ese nivel de estrés con el que venía, y era como la válvula de escape, ¿no? Entonces es una chica que le gusta mucho hacer deporte, y le hace bien hacer deporte realmente, y eso también motiva mucho, el sentirse bien con una actividad física, también motiva a querer organizarse un poco más con la alimentación, a sentirse mejor, etc. Más allá bueno, de lo que decía Tomás. Bueno, esto se los muestro porque es algo que también les suelo pedir a veces a mis pacientes, y es que puedan ir anotando los cambios que van notando y que van sintiendo, no solamente en el peso, ¿no? Ver solamente si bajó de peso, ¿no? Entonces ver qué cambios van notando desde que inician el tratamiento. Fíjense lo que decía ella. En la ropa dejé de usar talle 52 y hoy uso 40 y 42. Cambió mi humor, me siento más contenta y más cómoda con mi cuerpo. Aprendí lo importante que es saber qué comer. Hoy no pienso en calorías, sino en los ingredientes que como. Dejé la coca, cosa que pensaba que no iba a poder. Dejé de tomar alcohol. Entendí que debí pensar en mí antes que en el resto. Pensar en mi cuerpo, que tengo que estar bien yo para estar con otros. Dejé de ser compulsiva con las compras. Antes compraba continuamente ropa. Cocino mi comida y disfruto de eso. Casi no salgo a comer afuera, y si lo hago, respeto la dieta, a diferencia de otras veces que hice dieta. Hoy no me cuesta llevar la dieta, me siento contenta de hacerla y no me siento culpable si la rompo. Volví a hacer ejercicio, a hacer el deporte que me gusta. Trato de incentivar a otros a que comiencen a comer sano. Me gusta ir a la verdulería a comprar verdura y fruta. Subo y bajo escaleras. Para mí, objetivos logrados es que no piense más en calorías y que entienda que es importante comer, ¿sí? Ahí estamos hablando, ya la estamos sacando de esa hipótesis calórica y estamos hablando de este enfoque metabólico, ¿no? Hormonal del que veníamos hablando. Pensaba que nunca iba a poder dejar de tomar coca, es lo primero que me dijo. No, tomé coca toda la vida. Habituada casi al punto de la adicción de la coca, ¿sí? Es lo que genera un ultraprocesado. Cocina, empezó a cocinar, y es lo que recién decía Tomás, eso que se ha olvidado. Me siento contenta de hacerlo y no me siento culpable si lo rompo. Esto es muy frecuente, escuchar esta culpabilización de los pacientes que rompen una dieta. ¿Qué es una dieta? Es un proceso de cambio, es un estilo de vida diferente, siempre está en cómo uno lo vaya planteando. Y trata de incentivar a otros a que comiencen a comer sano también. Y eso va mejorando su ambiente en el que ella se va moviendo, que hace que ese descenso de peso que va obteniendo también lo pueda sostener. A veces el ambiente hace que no lo puedan sostener. Entonces, fíjense en qué poco tiempo, tal vez
ella sigue en tratamiento, pero en poco tiempo ella pudo ver, con pequeños cambios que hicimos dentro de lo que ella comía, hacía en sus horarios, fue habiendo notando ella un cambio. Fíjense que era hasta compulsiva para comprar ropa. Obviamente que todos estos cambios han sido resultado de la intervención de todo el equipo, incluyendo el doctor. Majo, perdón que te interrumpo Sí. aquí. Me gustaría aclarar un concepto que por ahí puede dar lugar a confusión Bueno. y que me parece importante, justamente en esto de romper la dieta, salirse de, bueno, que si bien fueron las palabras de la paciente, Sí, fueron sus palabras nosotros textuales. en ningún momento pretendemos que se vivencie como una dicotomía, ¿no? Lo que sucede, por ejemplo, durante una semana o lo que sucede en un evento, una fiesta, un fin de semana. Al contrario, buscamos que la alimentación, como es realmente variable y tiene su perfecta variabilidad en función de una fiesta, por ejemplo, sea parte de la planificación. No está fuera de y no se sale de ninguna Exacto. dieta cuando come Ella, una claro. torta en un fin de semana. El problema Exacto. está con la frecuencia de ingesta de estas cosas, ¿no? O sea, eso quería aclararlo porque por ahí puede dar lugar a confusión, que hay Sí, una... son palabras que ella usó y Claro, hay muchos necesitamos que pacientes haya, que vienen que necesitamos que haya peteados. un reconocimiento de eso. O sea, el Exacto. paciente aprenda a reconocer lo que sucede todos los días y varias veces al día, de lo que sucede en un evento puntual, ¿no? En un momento dado en el cual la alimentación quizás no sea la mejor posible, pero que bueno, constituye lo social, constituye el momento de encuentro y no está Exacto. mal que En suceda, ¿no? en este caso puntual, una de las cuestiones que ella abandonaba sus tratamientos o no continuaba con las alimentaciones que le daban, era justamente eso, que ella comía algo en un evento o en una reunión y ya se sentía mal y entonces ya dejaba. Bien, En este caso, que pudimos trabajar esto de bien. las reuniones y de los eventos, lo vive de otra manera, lo vive de otra forma, no siente esa culpabilidad y eso que la hacía dejar todos los tratamientos. Por eso ella sigue en tratamiento y lo continúa. Que no es fácil trabajarlo, porque por eso tenemos a Bien, nuestra ahí te pido psicóloga. que avancemos un poquito en esta parte, así ya podemos dar lugar al debate final y las dudas que quedan. Bueno, simplemente les voy a contar que la psicóloga trabajó mucho en los excesos, ¿sí? Me excedo en el trabajo y me excedo con la comida. No había límites, siempre, bueno, en exceso todo, ¿no? Trabajo en exceso, como en exceso. Acá está lo que habíamos hablado el otro día, ayer, bueno, del cuál era su peso posible, cuáles eran sus expectativas, que bueno, ya un poco ayer lo habíamos hablado. Fíjense, esta es su curva de descenso de peso, ella bajó 25 kilos, ya lleva como 30 kilos bajado. Fíjense esa curva de peso, va bajando. Acá tuvimos como una especie de estancamiento. Y, ¿ven? Y ahí empezamos un plan cetogénico. Miren la curva de peso. El peso más bajo fue de 68, de 97 que empezó. Y acá tenemos, bueno, los cambios. Bajó 34 centímetros de cintura. Perdió 16% de su grasa total. Bueno, pero ven acá, este es el atanita y este es limboide, ven la diferencia que hay entre uno y otro. Esto es simplemente, bueno, esto ya lo mostró Tomás, que tiene que ver con los alimentos de carga glucémica. Esta es una herramienta que tenemos en el consultorio, es nuestro Nutrifolio, que trabajamos mucho con los pacientes. Ya estamos, Tomás.
Bien, perfecto. Te puedo, déjame que les diga unas, bueno, no sé si hay dudas o ya podemos ir cerrando. María José, yo tengo una duda, no sé si no lo escuché o a lo mejor no se dijo. Con respecto a la parte de suplementos, que dijeron que trabajaron a veces con Omecap 90, Serotone, Vitabiosa, sí. ¿por qué por poco tiempo? ¿Por qué se los dieron? Em, Bien, vamos a ahí analizar. si querés, Sí, Majo, cuento un poco cómo trabajamos con los suplementos y después también le pasamos el material para que lo puedan cada uno dale. estudiar. Trabajamos con pocos suplementos porque la gran mayoría tiene poca efectividad comprobada. Entonces, nos limitamos a algunos específicos que son el triptófano, que sabemos que es un precursor de serotonina. Entonces, en aquellos pacientes que tienen una impulsividad tampoco, digamos, severa con respecto a las comidas, la búsqueda por ahí de alimentos dulces, el aumento del triptófano en sangre repercute en un aumento en la serotonina cerebral y permite que disminuyan estas ingestas impulsivas en casos, como decíamos, leves. También utilizamos la vitabiosa, que es un probiótico. Es el único en el que disponemos en Argentina prácticamente con múltiples cepas que tienen una eficacia comprobada, digamos. No estamos dando un kefir que no sabemos bien qué tiene, sino un probiótico que sabemos exactamente las cepas, que son traídas, de hecho las cepas son traídas de Dinamarca y sabemos que son exactamente 8 cepas, cada una de las cuales tiene estudios que avalan su efectividad en los casos en los cuales hay alguna complejidad gastrointestinal que puede mejorar con el probiótico para reponer una flora dañada, que sabemos que en obesidad es muy frecuente. Entonces lo utilizamos en esos casos. Los probióticos se utilizan por 8 semanas para lograr algún resultado, por lo menos, en una dosis de 30 centímetros cúbicos al día. Y el triptófano se puede conseguir, hacer preparar 1,5 gramos de L-triptófano por día, la dosis que usamos a la tarde para que en ese momento aumente la serotonina. Y también se consigue el serotone, que es un suplemento de Isonut. Esos son los suplementos que utilizamos habitualmente, también la cafeína en algunos casos. Tiene un leve, muy leve efecto sobre el aumento del gasto energético y el aumento de la lipólisis, y sirve también en deportistas para mejorar su performance deportiva previo a la actividad física, ¿no? Por supuesto, esto, a ver, en cada paciente, en este caso del paciente que habló, del paciente que habló Majo, la intervención que tiene cada miembro del equipo va a ser también diferente de acuerdo al caso, ¿no? Hay pacientes en los cuales interviene más el área médica con la parte farmacológica, en otras es más importante la participación del área psicológica, pero siempre trabajamos en equipo, más allá de que en algún punto puede ser más necesario el abordaje farmacológico que en otro. En algunos casos la participación psicológica sea limitada, ¿no? En poco tiempo ya Sí, se resuelven cuestiones. a veces es más el trabajo de la psicóloga que el Aparte, nuestro. a veces es más, claro, a veces es un ordenamiento de un paciente que tiene un desconocimiento terrible de cómo alimentarse. Entonces, obviamente que la participación de cada miembro del equipo va a ser muy variable, ¿no? Lo importante es que siempre lo abordemos desde ese lugar. No sé si respondí un poco a la pregunta. Gracias. Bien. Gracias. Bueno, a mí me gustaría cerrarlo y después que los chicos, si tienen dudas o preguntas, pero me gustaría cerrar con esta frase que me encanta, que se la sacamos a Montero, se la robamos al señor Montero, que dice, no tengas miedo de abrir tu mente, que tu cerebro no va a salir volando. Yo les digo que, les recomiendo que no se cierren, que no se estructuren, que duden de todo. Eso me enseñó Tomás, a dudar, permanentemente a dudar, que las cosas
incluso hasta las que me dice él, tengo que dudar. Cuestionarnos permanentemente creo que es la mejor manera de poder ir aprendiendo y de seguir creciendo como profesionales, y sobre todo cuando trabajamos con personas que tienen esta enfermedad que a veces está como capaz muy manipulada, ¿no? Porque no es que solamente, no es que es una enfermedad que trabajamos entre nutricionistas, entre psicólogos, sino que también tiene que ver mucho con el ambiente, tiene que ver mucho, bueno, como venimos viendo, con las industrias alimentarias. Entonces, permítanse dudar, permítanse cuestionarse, repasen, vean, vuelvan a las bases. Fíjense que Tomás trajo a colación, no sé, cosas que están hace mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces, volver a las bases y revisar por ahí también a los chicos que también están recién recibidos, bueno, que puedan escuchar lo que decimos nosotros, pero que también escuchen lo que puedan decir otros, y que creo que es la mejor manera de ir construyendo el criterio de cada uno y la mejor manera de ayudar a nuestros pacientes. No sé, Tomás, si vos querés decir algo más. Bueno, gracias, Majo. Quería recomendarles algunas bibliografías, algunos que a mí me parecen interesantes, para que tomen nota, que están en español, que también son bastante amenas de leer, y que algunas vamos a también enviarles de estas bibliografías para que lo puedan leer. Por ejemplo, el libro de Montero, que es médico argentino, director de la SAOTA, presidente de la SAOTA, que es un libro gratuito, lo pueden descargar de internet, así que tenemos también la posibilidad de mandárselos, y es muy interesante el análisis que hace. The Big Fat Surprise, que está traducido al español. El nombre en español es Las grasas no son lo que parecen. ¿Me equivoco, Majo? ¿Es así el título? No me acuerdo. Y El Código de la Obesidad, de Jason Fung, también muy interesante para que lo lean, lo tengan en cuenta. Como para un poco lo que hemos hablado en estos 2 días, hablar un poco más en profundidad. Entonces, seguramente van a quedar muchas dudas, les van a surgir muchos interrogantes. Es la idea. Así es, así está pensado el curso, para no, digamos, no dar tanta certeza, sino justamente replantearnos lo que venimos haciendo hasta aquí, y que podamos construir nuevos conocimientos basados también en lo que sea, digamos, más apropiado a la hora de aplicar en nuestro paciente con obesidad, y a la hora también de aplicar en general en los pacientes que no tienen obesidad, ¿no? Porque estamos hablando de una alimentación preventiva y adecuada a la especie, ¿no? Entonces, esto nos permite también no encasillarnos solamente en ser obesólogos, sino también en poder prevenir enfermedades crónicas desde nuestra área de trabajo, ¿no? Que nos gusta tanto y que hemos decidido dedicar la vida. Así que espero que les haya gustado, que les haya generado varias dudas, y que tienen mucho trabajo por delante, por hacer, ahora empezando por corregir los planes que tienen de sus pacientes para entregar el lunes, a ver qué hacemos con ese pollo magro, Con la leche. qué hacemos con los lácteos descremados. Bueno, anímense a probarlo, anímense a experimentarlo, sepan que hay evidencia que apoya esto, es decir, no están haciendo algo fuera de la evidencia, ni algo alternativo. Esto no es una medicina alternativa, ¿no? Estamos hablando de algo que tiene su peso
y que ha sido probado. Así que pruébenlo, anímense a experimentarlo y por supuesto a hacer su camino en esto, que es lo más interesante, dudar y poder cada uno tomar la decisión en base a lo que consideran mejor. Así que los esperamos también a través del mail para lo que quieran consultarnos, pedirnos bibliografía, etc. Vamos a estar subiendo las clases seguramente en las próximas semanas, también para que puedan revisarlas nuevamente. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Este grupo de intensivistas de la nutrición. Bastantes pudieron llegar hasta acá, así que muchas gracias por ¿Quedaron bien, chicos? la participación y la atención. Ya los dejamos tranquilos, vayan a almorzar. Que tengan buen fin de semana. Buen fin de semana, chicos, ha sido un gusto. Adiós.